El presidente Humala afirmó que las agendas contienen disposiciones que él mismo dio, pero que han sido descontextualizadas debido a que varias hojas han sido sustraídas. El jefe de Estado criticó el trabajo de la Fiscalía de Lavado de Activos, que investiga a su esposa Nadine, afirmando que primero debieron preguntarle a él porque es el presidente del partido y no a su esposa, quien, según dijo, no ha tenido absolutamente nada que ver con el manejo económico financiero del partido. La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá mañana el preinforme de la investigación que realizó sobre las agendas de Nadine Heredia. Pero Pablo Kuczynski minimizó los resultados de la última encuesta de CPI que le da una ligera ventaja a su adversaria Keiko Fujimori. El candidato de Peronos por el Cambio aseveró que le cree más a Ipsos y llamó a la población a no viciar ni dejar en blanco su voto porque en su opinión estarían dejando el destino del país al azar. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, no acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para explicar las razones por las que decidió no aplicar en estos comicios la ley que cancela la inscripción de los partidos que no alcanzaron el porcentaje para pasar la valla electoral indicada en la norma. El Pleno del Jurado considera que en su resolución se explican las razones de tal decisión. La inasistencia motivó la queja de algunos parlamentarios, a pesar de que no hubo quórum para la sesión de la referida comisión en el Congreso. Aunque no negó que la vaya a publicar, el presidente Humala pidió paciencia con respecto a la promulgación de la ley que permite el retiro del 95,5% de los fondos de las AFP. El presidente del Congreso, Luis Iberico, precisó que ese poder del Estado ya envió la autógrafa al Ejecutivo y que esperan que la publique al margen de que pueda iniciar una acción de inconstitucionalidad con respecto a ella. Para estar informado a las 24 horas del día, usted puede acudir a nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy buenas noches. Vamos a presentar también a nuestros invitados, 3 parlamentarios de la República. Uno de ellos va a repetir el plato a partir del 28 de julio. Los otros 2, lamentablemente, no. Y digo lamentable porque son unos buenos parlamentarios y por supuesto que los vamos a extrañar ahí en los plenos del Congreso. Vamos a darle la bienvenida a Luis Galarreta, congresista reelecto, esta vez por Fuerza Popular. Omar Chejade, congresista independiente. Gracias, Verónica. Sí, Mario, muchas gracias. Independiente, ¿no es cierto? Sí, independiente en estos momentos. Muy bien. Y no alineado. Está entre los no alineados. Muy bien. Y el congresista Juan Carlos Seguren del PPC. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy bien, la primera noticia tiene que ver con lo que declaró ayer el presidente Humala frente a la Fiscalía de Lavado de Activos a propósito del asunto de las agendas de su esposa Nadine Heredia. Él ha dicho que lo que esas agendas contienen son, en su mayor parte, disposiciones que él mismo dio, y que el problema es que ese contenido ha sido descontextualizado en la medida en que algunas hojas de esas agendas habrían sido sustraídas. Vamos a escuchar varias de las cosas que ha dicho al respecto el jefe de Estado. Y dijo algo así como, ¿por qué no me citaron a mí primero? Sí, era cuestión de preguntarme, ¿no? ¿Por qué no me dijeron? Si yo siempre estoy dispuesto a ir a todas las... Yo además el que decía que nadie tenía que poner en la agenda. El dictado, Nadine copiaba. La verdad es que, bueno, escuchen ustedes y saquen sus conclusiones. El que ha tenido el manejo económico, financiero del Partido Nacionalista en este periodo de investigación y actualmente también porque yo he sido elegido en la Asamblea como presidente del partido, he sido yo y las decisiones las he tomado, ¿no?, como presidente del partido y respetando las instancias partidarias. Y además esas decisiones las ha ejecutado el tesorero por disposición mía. Es así de claro. Entonces, en ese marco, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo explicando si me hubieran tomado una manifestación, porque la Secretaría de Relaciones Internacionales, cargo que ha ejercido mi esposa Nadine Heredia, no ha tenido absolutamente nada que ver en el manejo económico financiero del partido. Que todos esos papeles, libretas, agendas, etcétera, es una propiedad conyugal, ¿no? Y que en estricto yo soy
del 100% del contenido original, todo eso son disposiciones que yo he dado durante esos años, disposiciones que yo he dado donde hay desde temas domésticos hasta temas de percepciones, expectativas, etcétera, pensamientos, ideas políticas, todo eso ha sido disposiciones mías que yo he dado y que es un cuaderno de pensamientos ahora, un slam, lo que se hacía en el colegio, ¿no? Donde la gente escribe sus sueños. Claro, bien viejo, sí. Pero bueno, más o menos. Pero me han contado que en tu época era así, me han contado. A ver, ¿qué esto tiene que ser una estrategia legal, ¿no es cierto? Porque si no, no se entiende. Entonces vamos a preguntarle aquí a un ex abogado, un ex asesor legal del presidente Ollanta Humala. Y la señora Heredia también. Y la señora Heredia, ¿qué opina sobre estas estrategias posibles que estaremos viendo? Primero, que otra vez el presidente de la República, yo lo lamento por él, le miente al país por defender a su esposa. Evidentemente esto se trata de una estrategia legal, urdida seguramente por su abogado, por una razón sencilla. Él, al echarse la responsabilidad, no de fondo, porque la va a discutir obviamente, sino de forma, es decir, que no era su esposa, porque en esa época no era presidenta del partido, sino él, porque ella, pobrecita, se encargaba de la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del partido. El presidente de la República, al jugar ese tema de forma, lo que está haciendo es decir, bueno, que me investiguen a mí, porque luego del 28 de julio yo voy a tener antejuicio constitucional. Es decir, voy a tener un paraguas para poder defenderme. Y con eso la saco de la investigación mi esposa, que no va a tener antejuicio porque no ha sido funcionaria pública, no ha sido congresista de la República, no ha sido ministra, ni tampoco presidente. ¿Usted le hubiera recomendado eso como abogado? Lo que pasa es que ya en el terreno político ya es otra cosa, ¿no? Sí. Probablemente sí, probablemente sí, porque, pero yo no puedo decir esto porque yo en estos momentos soy congresista de la República y me debo a la nación. Pero alguien que no es político, que no tiene ninguna responsabilidad ante la nación, es evidente que el abogado le va a recomendar eso, porque finalmente el abogado defiende causas y no le interesa el aspecto político. Entonces, es evidente que el presidente le miente al país, le miente a la nación. Y fundamentalmente no es cierto, porque yo, con mucho respeto con el presidente de la República, al que he considerado mi amigo por mucho tiempo, lo reto a que me diga a mí en mi cara de que él conocía sobre las finanzas del partido. Cuando yo una vez le pregunté al presidente de la República por una posible donación de pelotas o de camisetas o de polo, el presidente de la República me dijo a mí, Omar, en el año 2011, porque en el 2006 no participé en la campaña, me dijo, Omar, yo no me encargo de las finanzas del Partido Nacionalista. Cualquier tipo de donación o de finanzas o de números, me dijo, habla con Nadine o habla con su hermano, con Ilan Heredia. Porque finalmente ellos dos son los que manejaban las finanzas del partido. Eso lo sabe desde el más alto dirigente nacionalista hasta el portero del partido, el que vigilaba la puerta. Es decir, lo que está diciendo el presidente de la República es falso. Y por lo menos me consta de que el presidente de la República no manejaba nada, ni una camiseta, ni un polo, ni una camisa, y mucho menos los dineros. Es evidente que es una estrategia política para salvar a su esposa. Un capotazo para sacar de en medio. Porque ya el presidente sabe que tiene un paraguas, ¿no es cierto?, que es el antijuicio constitucional a partir del 28 de julio, y que va a pasar por una serie de blindajes constitucionales que todo presidente, congresista o ministro tiene después de dejar la función, que son 5 años. Entonces, yo creo que es una estrategia evidentemente legal del abogado. Fíjate, Mario, que si el presidente de la República hubiera manejado las finanzas desde un comienzo, que empezaron las investigaciones de Nadine, de las agendas, del dinero de Venezuela, el presidente de la República hubiera dicho, efectivamente, yo he sido el que le he dictado los números a Nadine Heredia porque no tiene nada que ver con las finanzas. Y eso no es cierto, porque quienes manejaban las finanzas, déjame decirte, porque sí lo he visto, por la época que era abogado, la época que he transitado en la candidatura, en la campaña del año 2011, quienes se manejaban las finanzas era el tesorero, que era Nadine Heredia, porque ellos compartimentaban la información, el tesorero, que era el hermano de Nadine Heredia, es decir, Ilan Heredia, Nadine Heredia y Rocío Calderón, y un grupito que estaba alrededor de ellos, no el presidente de la República cuando era candidato. Y te quiero decir algo más. El presidente de la República, en esas agendas que se están investigando, y enhorabuena que salga la información exacta por transparencia, supuestamente ganaba 800 soles mensuales.
En la agenda dice eso, ¿no? En la agenda dice eso. Nadine Heredia, bueno, semanales. Nadine Heredia le da 800 soles semanales al presidente de la República, o sea, 3.200 soles mensuales. Ese era el sueldo del presidente de la República de las agendas. El sueldo, por decir, entre comillas, digamos. Entonces, es complicado que si se han manejado millones de soles o millones de dólares, el presidente de la República le va a decir cuando era candidato, pásame 3.200 soles mensuales. Es obvio que era la propina del rancho que Nadine Heredia le da a su esposo, como una especie de maltrato, evidentemente. Entonces, yo creo que es una estrategia legal. El presidente de la República probablemente haya entrado en trompo, su esposa lo mismo. Están acostumbrados a mentirle al país. La señora Nadine Heredia durante 4 meses estuvo en vilo al Perú, diciéndole que no eran sus agendas, que no era su letra, que la verdad es su letra, ¿no es cierto? Y finalmente, por una estrategia legal para invalidar las pruebas, para invalidar por el principio de que si el fruto del árbol prohibido, si el árbol está podrido, también los frutos están prohibidos, por tanto son pruebas ilegítimas, pruebas ilícitas y no valen. Y por eso después de 4 meses el abogado le dijo, bueno, cambia de estrategia y di que son tus agendas y tu letra. Finalmente lo hizo, por una estrategia legal. El día de hoy, Mario, Verónica, Juan Carlos, Lucho, el presidente de la República lo que está haciendo es seguir los consejos del abogado. Además lo conozco bastante, Eduardo Roy, que es un muy buen abogado. O sea, es un buen consejo. Y le está diciendo... Legalmente es un buen consejo. Y le está diciendo, asume tú la propiedad de las agendas, los dictados, el financiamiento y la presidencia del financiamiento del Partido Nacionalista para que tu mujer no sea investigada y tú con tu paraguas puedas con mayor blindaje enfrentar una investigación que va a quedar, digamos, desvanecida. Congresista Galarreta, ¿se podría decir entonces que así como los fujimoristas quieren sacar a su líder por la puerta grande, los nacionalistas quieren sacar a la suya por la puerta chica, no? Nosotros no hemos planteado ninguna salida por la puerta grande y creo que ya Keiko y Fuerza Popular lo ha marcado bastante claro en relación a cuál es la separación de temas en relación a lo del expresidente Fujimori con los temas de carácter político que va a manejar Keiko Fujimori. Entiendo tu sarcasmo, no caso y la pregunta. Lo que sí creo que queda claro es que la credibilidad del presidente Humala a estas alturas es cero, ¿no? Y es lamentable que más que Omar, que los conoce bastante, Omar Chejade, me refiero, que está a nuestro costado, si eso fuese cierto en el supuesto negado, o sea, ha tenido... Si fuese cierto lo que él dice. Claro, a mí está negado, porque yo no le creo al señor Humala esta soltera, creo que nadie le cree. Ha tenido al país a una comisión investigadora del Congreso, o sea, decir, vayan ustedes, investiguen por otro lado, yo sé la verdad y no se la voy a decir ni al Poder Judicial ni al Congreso. O sea, eso hace un presidente de la República, por amor de Dios. O sea, está clarísimo que el señor nunca entendió la magnitud del cargo que ostenta, que es ser presidente de la República. Entonces, no hay credibilidad. Está diciéndonos, a más allá de que sea una estrategia legal válida, interesante, nos está diciendo, yo mientras era presidente me he burlado de la ciudadanía, de los poderes, de los controles políticos, de la autonomía del poder que investiga, como la Fiscalía y el Poder Judicial. O sea, ya es una vergüenza lo que nos dice. Entonces, lamentablemente hay una situación complicada. Y encima señala que una relación de cosas, ¿no? Ideas, sentimientos, todo, por razón que no se quedó sin nada. Cosa doméstica. Se quedó sin nada cuando asumió la presidencia, porque todo lo dejaba en la agenda, ¿no? Realmente, a mí me da pena que termine ya de esta manera el presidente de la República en los pocos meses que le queda de presidente, ¿no? ¿Qué dice Juan Carlos Seguren? Una estrategia legal de defensa, a mi entender, torpe, errada, ingenua, ilusa, por decirlo menos, ya que los dichos no son pruebas. Lo dicho tiene que ser corroborado con hechos. La confesión no es prueba, digamos. Así es, tiene que ser corroborado con hechos. Entonces, no basta que el presidente diga, la responsabilidad es mía, las agendas son mías, el contenido yo lo dicté, etcétera, etcétera, para utilizar el antejuicio político, que es un blindaje. O sea, no va a funcionar esa estrategia. No va a funcionar porque el Ministerio Público, en su momento el Poder Judicial, sería pues inaceptable que acepte ese dicho para retirar de la investigación o de la denuncia fiscal a la señora Nadine. Segundo elemento, y que lo ha señalado, sociedad conyugal, en consecuencia. Los ingresos indebidos, ilícitos o el manejo de recursos presumiblemente de dinero mal habido o proveniente de lavado de activos corresponden a ambos, porque ambos son beneficiados con esos recursos patrimoniales de la sociedad conyugal. Y el tercer elemento tiene que ver con el hecho, y falso también, no demostrable, por lo menos hasta este momento,
que insiste el presidente que son recursos del partido. Y no son recursos del partido porque los recursos del partido han sido declarados a la OMPE y han sido debidamente fiscalizados. Acá estamos hablando de recursos que se han manejado en cuentas personales de la señora Nadine, que repito, insisto, terminan siendo, por más que estén a nombre de Nadine, son de la sociedad conyugal. ¿Y se los puede procesar por separado? No. Porque, digamos, si él tiene antejuicio y ella no, en tiempos, se puede abrir dos procesos. En tiempos diferentes, perfectamente. Sí, es un solo caso que tiene tiempos diferentes. Okay. ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene el presidente? 5 años. Tiene hasta 5 años con derecho a antejuicio, pero eso no quiere decir que los primeros 6 meses se produzca el antejuicio y que inmediatamente el derecho? sea Ahora, esta estrategia legal que habla de este paraguas que tiene el presidente por 5 años, se levanta... Hasta 5 años tiene Moro. Pero no el por Congreso fujimorista no le levantaría el antejuicio al presidente Ollantumala para ver el caso de las agendas, ¿o no? El Congreso en general, que no es el Congreso fujimorista porque son 130, pero hay una votación. O sea, ya soltémonos las presas. Le pregunto directamente. Hay una votación, eso quería contestar. Hay una votación calificada, que la votación calificada está en 87, si no me equivoco. Son los, es que es igual para Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional. Pero lo haría el Congreso, que próximo sea 73 o 71 congresistas fujimoristas y lo demás, si es que amerita. Y en este caso, lo que decía Juan Carlos es muy bien, y va en la línea de lo que ha dicho Omar. Pregúntenle los testimonios de Pedro Santos, por ejemplo. Pedro Santos, ni bien empezó el proceso, que era uno de los que figuraba como el tesorero, salió a decir que no lo era. Claramente hace tiempo que era Nadine y el hermano. Sí. Entonces, más allá de lo que declara el señor Humala, hay testimonios que evidencian lo contrario. Entonces, el Congreso que venga, si tiene que levantar el antejuicio político, deberá hacerlo de acuerdo a los argumentos que se presenten en la acusación. Por eso, entonces, no, o sea, si se trata de una estrategia legal... No vamos yendo diciendo, vamos a hacerlo. Si se trata de una estrategia legal, que teniendo... muy difícilmente va a sostenerse en el tiempo. Entonces, ¿por qué consideraban que era, digamos, lo que sí puede hacerse como gesto... O sea, porque el congresista Chejade pero yo te digo, que hay él un hubiera recomendado elemento eso. importante, solo para materia de análisis de la prensa y para que la ciudadanía esté muy atenta. ¿De qué va a depender el tiempo y el resultado del antejuicio político? Del apoyo que pueda conseguir en el próximo Congreso, lo cual va a depender mucho de la vinculación o apoyo que pueda ejercer desde el gobierno alguno de los dos candidatos que hoy participan, llámese Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, muy atentos al vínculo, a la relación, a los apoyos, a los compromisos que se puedan generar desde el nacionalismo, desde la pareja presidencial, desde el gobierno, alguno de los dos candidatos. Porque probablemente se pretenda más adelante pasar la factura, ¿no? Pues, congresista. Nadine Heredia habla contra Keiko Fujimori y habló en la primera vuelta a favor de PPK. Entonces, preguntémosle si se está buscando algo. ¿Usted por quién va a votar entonces? No, eso todavía está también en debate y análisis. Medio anaranjado, ¿no? Si viene Lima, vota por mí. Debate y análisis del partido. Dependerá. Yo soy muy respetuoso de las instancias partidarias. Está muy bien. Ahora, son entonces 71 congresistas fujimoristas para 87, faltan 16. No es muy difícil, ¿no? Creo. Ustedes que están en el Congreso de la República esos 16 saben cómo solo los tiene PPK. No, como no. Bueno, no. PPK tiene 20, Frente Amplio tiene 20, y de ahí tenemos Alianza para el Progreso, ¿es cierto? Que ahí creo que hay 12, puede ser, 5 Acción Popular, por acá. Ya das por sentado que los 71 van a levantarle la investigación. ¿Y qué van a decir que no? Yo creo que esperar las etapas que correspondan, ¿no? Todavía ni siquiera se instalaron. No, es que como acá el ex abogado de la pareja presidencial ha dicho que también lo hubiera recomendado legalmente. No, yo le he dicho que yo le hubiera recomendado que un buen abogado que no está metido en política sí le hubiera recomendado. Okay. Ahora, esto te revela que dentro de la desesperación, están con la soga al cuello, con el agua prácticamente que los está ahogando, era la única estrategia interesante, por decirlo menos, que de alguna manera puede diluir en alguna medida las investigaciones. Lo ha sido, por ejemplo, mucha gente dirá, oye, pero qué torpe, Nadine Heredia no reconocía su agenda y las letras, su letra durante 4 meses y después la reconoció. Entonces, era la única estrategia, es decir, invalidar o deslegitimar como prueba prohibida por el robo, por la sustracción de ellas, los documentos, digamos, incautados. Igual en este caso. Es decir, durante año y medio nos han tenido en que sí, que Nadine, que la investigación y todo, y luego el presidente de la República
República dice que son de él. Parece tonto, pero no lo es, porque legalmente lo que vale es lo que está en el expediente. Pero y hay un elemento adicional, porque dice que hay páginas que han sido sustraídas, entonces... Ese es un elemento nuevo. No debe ser... Nunca antes mencionado. Sí, nunca antes mencionado, entonces la secuencia lógica de lo que dice es, no, lo que pasa es que falta 5 páginas donde decía todo lo que voy a decir a continuación es mentira. Es una jugada Patinelli. Este es un capítulo de mi nuevo libro de ficción. Finalmente, 30 segundos, Mario, Verónica, si me das, porque creo que es importante decirlo. A mí me han tratado de amordazar en los últimos días, ¿Quién? en las últimas semanas. Por eso no lo hemos visto de repente. El presidente de la República, no me han invitado, el presidente de la República y sobre todo la señora Nadine Heredia. A sabiendas que tengo un hermano que está detenido, ¿no es cierto? Hace 10 días comenzó, hace digamos 3 semanas ya, comenzaron actos de requisa donde estaba en el penal de Ancón 2, hostigamiento, ¿no es cierto? Hasta que al final, por mis declaraciones, por mis denuncias, incluso dije que había un plan, y lo sigo sosteniendo, de evasión de la justicia, plan de fuga. ¿Qué cosa hicieron? Sin ningún tipo de justificación, porque mi hermano de alguna manera es una persona que cuando he estado los 2 años y algo más en San Jorge y en el penal de Ancón 2, hace digamos, un modelo interno, nunca ha tenido ningún problema. ¿Qué cosa hicieron? Lo mudaron de penal a Chincha, violando los derechos humanos de él y de su esposa, porque una cosa es ir a San Jorge, o en este caso a Ancón, a 30 o 40 kilómetros de Lima, y otra cosa es viajar 200 kilómetros al sur de Lima. Y fue justo cuando usted declaró que ellos tenían una estrategia de fuga. A la semana siguiente, ¿no es cierto? Y cuando yo y la familia le preguntaron a la gente de seguridad del penal de Ancón los motivos, dijeron que no había motivo, que él nunca había tenido ninguna sanción, en su legajo nunca tuvo ninguna sanción por falta disciplinaria, ni grave ni leve. Y era evidentemente, nos lo confesaron en privado, era una venganza, un tema que venía una orden de arriba. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el jefe de seguridad del penal de Ancón. Entonces, es evidente... Porque eso es muy importante, ¿no? Es importante. Porque de repente, si usted nos dice que a veces que se da, ¿no es cierto? No tiene por qué ser noticioso, que trasladan a los internos por tal o cual motivo. No había ningún puede motivo. ser, pero usted dice que un jefe de seguridad del penal, donde estaba su hermano, le dijo, es una venganza, viene de arriba. Así es, así es. Me lo dijo a mí, se lo dijo al abogado, se lo dijo a la familia, y era obvio, porque nunca hubo requisas en ese penal, ni mucho menos en ese pabellón que es primario, donde hay, digamos, ex generales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? Donde hay gente que no es peligrosa, y luego habían requisas repetidas. Y luego, el traslado, sin ningún tipo de justificación, al penal de Chincha, que, repito, viola por la distancia, porque la familia vive en Lima, la familia de mi hermano vive en Lima, viola los derechos humanos del interno y de la familia, porque evidentemente no lo pueden ir a visitar constantemente. Yo creo que eso es importante, y también, si esta es la Cámara, decirle al presidente de la República y a la señora Nadine Heredia que no me van a callar, no me van a amordazar, y acá está, yo doy el pecho, doy la cara, y voy a decir las cosas como son. Si ustedes han creído que con esto de mi hermano, al ajusticiarlo, con venganzas estúpidas, cobardes, me van a amedrentar, no lo van a hacer. Yo voy a seguir denunciando y voy a seguir criticando lo que es y alabando las cosas del gobierno buenas que sean, ¿no? ¿Qué va a decir? Porque dice no me van a callar. ¿Qué más tiene que decir? Las críticas al gobierno. ¿Solo críticas? Las críticas al gobierno. ¿Hay algo más que de repente por eso es que...? No hay ninguna amenaza. Las críticas al gobierno. Ellos han tratado de mí de amordazarme, no lo han logrado, no lo van a lograr. Mi hermano va a resistir estoicamente a pesar de esa cobardía. Pero creo que lo que Verónica quiere decir es que hay algo que usted tiene que contar todavía respecto de su larga experiencia al lado de la llamada pareja presidencial, antes de que fuera presidente. Voy a presentar un libro dentro de 2 meses. Va a presentar un libro. Muy bien. Ahora, nada de lo que ha dicho el presidente Humala respecto de las agendas altera lo que va a ocurrir mañana en la Comisión de Fiscalización, que debate, imagino, vota el preinforme de lo que ha investigado sobre este asunto. Eso corre por otra... Cuerda separada. Esa es una expresión que les gusta a ustedes los pepecistas, ¿no? Las cuerdas separadas. Expresa bien la realidad, porque el informe ya está, es producto de lo investigado en la comisión. Y eso llegará al Pleno antes de que termine... Y lamentablemente desde la comisión se pretendió no interrogar, pero sí una reunión con el presidente, y no quiso. En consecuencia, su dicho no ha sido tomado en cuenta en la comisión por única y exclusiva responsabilidad del propio presidente. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos con las encuestas y lo que ha dicho en principio Pedro Pablo Kuczynski sobre ellas.